Cordial bienvenida a una nueva clase del curso de nomenclatura orgánica, en donde aprenderemos las reglas básicas para nombrar y formular alcanos, alquenos y alquinos. Por cierto, reglas fundamentales para aprender nomenclatura de cualquier compuesto orgánico. Así que mucha atención. Iniciamos por la función alcanos, mirando en primera instancia cómo se nombran, partiendo entonces de una estructura conocida. Vale la pena, si no lo has hecho, que repases la clase número 2, en donde expliqué cómo identificar un alcano. Lo primero que debemos hacer es identificar la cadena de carbonos continua más larga. Tenemos dos opciones en este caso: una cadena continua de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y podemos saber que es continua si me guío por los enlaces simples que están uniendo los carbonos. Tengo entonces esta cadena de 6 carbonos totalmente horizontal, o la otra opción es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5. Si me desvío hacia abajo tengo un sexto carbono y un séptimo carbono. Por lo tanto, esta cadena es más larga que la que es totalmente horizontal. Entonces tenemos como cadena principal una cadena continua, en este caso de 7 átomos de carbono. Identifico luego todo lo que quede por fuera de la cadena que elegí como principal. En este caso quedó un grupo CH3, se llama sustituyente o radical, que en este caso es de un solo carbono. A continuación, debo numerar los carbonos de la cadena principal, iniciando la numeración por donde primero aparezca el sustituyente. Miremos que si este es el carbono número 1, tendríamos que el sustituyente sale del carbono 1, 2, 3, 4, del 5 saldría el sustituyente. Si inicio la numeración por este extremo, tendríamos que este sería el carbono número 1, el 2 y del 3. Sale primero entonces numerando por este extremo, por lo tanto este es el carbono 1, el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, el 6 y el carbono número 7. Una vez numerados los carbonos de la cadena principal e identificado el sustituyente o radical que tengo por fuera de esa cadena, procedo a nombrar el compuesto. Miremos que es muy sencillo. Aquí tengo una ayuda que me indica, según el número de carbonos, no solamente para nombrar la cadena de carbonos principal, sino también para nombrar los sustituyentes o radicales. Lo primero que debo nombrar precisamente es el sustituyente, que en este caso es de un solo carbono, acompañado con los respectivos hidrógenos. Para un solo carbono utilizamos el prefijo met. Como voy a nombrar en este caso un sustituyente o radical, debo agregar la terminación il. Debo anteponer el número localizador de ese grupo metil. Si miramos la estructura, vemos que este grupo metil está localizado en el carbono número 3 o sale del carbono número 3. Lo antepongo entonces acá como número localizador separado por un guión. Luego escribo un guión, y como no hay más sustituyentes o estructuras por fuera de la cadena principal, entonces hago relación al número de carbonos que tiene esa cadena principal, que en este caso es de 7 carbonos. Me voy a la tabla de ayuda y para 7 carbonos tengo que el prefijo es ept. Y para terminar, debo poner el sufijo característico para nombrar alcanos, que como vimos en la clase número 2, la terminación característica para alcanos es -an. Por lo tanto, esta estructura se nombra 3-metil-heptán. Es importante también familiarizarnos con otra manera de representar esas estructuras, utilizando unas terminales, carbono número 1, 2, eso representaría un enlace carbono-carbono, 3, 4, 5, 6 y 7.
Si los números, este sería el carbono número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y tenemos entonces en la estructura que del carbono número 3 sale un grupo metil, que es un grupo o sustituyente que tiene un solo carbono. Lo puedo representar hacia abajo o hacia arriba. Un solo metil. ¿Listo? Una manera simplificada de representar estas estructuras, que a diferencia de la estructura original solo especifica el número de carbonos y los enlaces presentes. En este segundo ejemplo propongo una estructura un poco más elaborada. Procedemos exactamente de la misma manera. En primer lugar, entonces, recordemos, elegimos la cadena principal, es decir, la cadena continua de carbonos más larga. En primera instancia pensaríamos, si contamos desde acá, una cadena totalmente horizontal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos continuos. Pero si contamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta este carbono y nos desviamos hacia arriba, tendríamos 6 y sigue siendo una cadena continua, 7, 8 carbonos, más larga que la anterior. Lo mismo si numeráramos desde este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy entonces a trabajar con esta cadena continua de 8 carbonos. Voy a identificar entonces los sustituyentes. Aquí tengo uno, aquí tengo otro sustituyente y aquí tengo un tercer sustituyente. Sabemos que son sustituyentes porque son partes de la estructura que quedaron por fuera de la cadena que elegí como principal. Ese es un sustituyente de un solo carbono, prefijo met. Voy a ponerle el nombre acá para nombrar ahorita más fácil. Va a llevar la terminación il. Este es otro grupo metil, sustituyente o ramificación de un solo carbono. Y este sustituyente es de 2 carbonos continuos. Prefijo para 2 carbonos et. Como es otro sustituyente, agregamos la terminación il. Tengo por lo tanto fuera de la cadena principal los radicales o sustituyentes metil, localizados en 2 carbonos distintos, y un radical o sustituyente tipo etil. Empiezo entonces la numeración por donde primero aparezcan ramificaciones. Inicio entonces por ese extremo, ya que en el carbono 2 y posteriormente en el 3 saldrían las primeras ramificaciones. Si iniciara por el otro extremo, la primera ramificación, que sería acetil, saldría del carbono 1, 2, 3, del 4. Entonces quedan menores números localizadores, iniciando la numeración por ese extremo. Entonces carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabo de numerar entonces los carbonos de la cadena principal. Ya estoy listo entonces para nombrar el compuesto. Inicio entonces nombrando los radicales o sustituyentes, indicando en qué carbonos están localizados. Como hay ramificaciones tipo metil y otras tipo etil, una regla que podemos utilizar en este caso es nombrar las ramificaciones o sustituyentes en orden alfabético. Nombro primero entonces el sustituyente etil, indico dónde está localizado ese grupo etil, está saliendo del carbono número 5, antepongo dicho número acá, separado por un guión. Posteriormente nombro los grupos metil indicando los carbonos en donde están localizados. Entonces miramos la estructura y vemos que hay grupos metil tanto en el carbono 2 como en el carbono número 3. Del carbono 2 observemos, sale un grupo CH3, del carbono 3 sale otro grupo CH3. Entonces, tanto en el carbono 2 como en el 3 hay grupos metil. En este caso separo con comas esos números localizadores. Como se repite el grupo metil, debo utilizar un prefijo que indique el número de veces que está el grupo metil. En este caso sería el prefijo di. Finalmente, hacemos relación al número de carbonos que tiene la cadena principal, que como ya vimos hace un momento, es una cadena que tiene 8 carbonos,
Me voy a esta tabla de prefijos de cantidad según número de carbonos y vemos que para 8 el prefijo es oct. Y termino de nombrar escribiendo la terminación ano, terminación característica para nombrar alcanos. El compuesto entonces se nombra 5-etil 2,3-dimetil octano. Puedo simplificar la estructura inicial mostrando solo los carbonos con terminales y los enlaces respectivos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Los numero 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. En el 2 hay un grupo metil, una sola terminal. En el 3 hay otro grupo metil, otra terminal, podría ir hacia arriba también, no hay problema. Y del carbono número 5 sale un sustituyente de 2 carbonos continuos, carbono número 5, 1 y 2. Otra manera entonces de representar la estructura original que trabajamos. Ahora miremos el proceso contrario. Partiendo del nombre vamos a deducir la fórmula del compuesto. Vemos entonces que por la terminación ano nos están relacionando el nombre de un alcano, que por lo tanto solo va a tener carbono e hidrógeno. Es un alcano que según este prefijo, ept, tiene una cadena principal de 7 carbonos. Procedo entonces a poner una cadena continua de 7 carbonos, sin importar el orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno más. Por ser alcano, esos carbonos van unidos con enlace simple. Numero la cadena en cualquier dirección, voy a iniciar desde este extremo. Tengo aquí el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Procedo entonces a localizar los sustituyentes, que en este caso tengo uno de tipo etil en el carbono número 4. Según este prefijo et, es un radical o sustituyente de 2 carbonos, carbono número 4, radical de 2 sustituyentes, 1 y 2. Y en el carbono número 3 tengo un radical o sustituyente tipo met, es decir, de un solo carbono según esta tabla guía. Carbono número 3, puedo colocar ese sustituyente hacia arriba o hacia abajo del carbono, lo voy a colocar en este caso hacia abajo. Y una vez localizados los sustituyentes, procedo a poner el número de hidrógenos correspondiente a cada carbono, teniendo en cuenta que cada carbono, como lo vimos en un video anterior, debe ser tetravalente, y esa tetravalencia la verificamos o completamos con hidrógenos. Este carbono en el momento solo tiene un enlace, le faltan 3 para completar 4, completo entonces con 3 hidrógenos. Este carbono tiene 1 y 2 enlaces, le faltan 2 para ser tetravalente, completo entonces con hidrógenos. Este carbono tiene 1, 2, 3, le hace falta un enlace, completo con un hidrógeno. Este carbono tiene un solo enlace en el momento, y de esta manera tenemos la estructura del compuesto 4-etil 3-metil heptano, estructura que podemos abreviar con la forma simplificada: 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos en la cadena principal, carbono 1, 2, en el 3 hay un grupo metil, una sola terminal, y en el carbono 4, que es este, hay una ramificación o sustituyente de 2 carbonos, 1 y 2. Ese sería el carbono 5, el 6 y el 7. Dos formas de representar el mismo compuesto, 4-etil 3-metil heptano. Estudiemos ahora la nomenclatura de alquenos. Vamos a mirar entonces cómo se nombran.
Partimos entonces de una estructura conocida. Sabemos que es un alqueno por la presencia no solamente de carbono e hidrógeno, sino también por la presencia de enlaces dobles carbono-carbono. En este caso, este carbono está unido a este otro por medio de un enlace doble. El resto de uniones o enlaces son de tipo simple. Procedemos entonces de igual manera, eligiendo la cadena principal. En este caso buscamos que sea ojalá la más larga, pero ante todo esa cadena debe contener el enlace doble. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o si me desvío desde este carbono también tendremos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este caso la cadena principal puede ser esta, porque además de ser la más larga contiene el enlace doble. Viene luego la numeración. En este caso, numero por donde primero aparezca el doble enlace. Sería entonces este el carbono número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Quedó por fuera de esa cadena principal un sustituyente de un solo carbono, es decir, sustituyente metil localizado en el carbono número 4. Vamos ahora entonces a nombrar el compuesto. Hay un grupo metil localizado en el carbono número 4 y luego hago relación a la cadena principal que tiene 5 carbonos. El prefijo para 5, según esta tabla de ayuda, es pent, y como estoy nombrando un alqueno, la terminación es eno. Debo indicar además dónde está localizado ese doble enlace. Ese enlace doble está uniendo los carbonos 1 y 2. Indico aquí entonces la localización con el menor número entre el 1 y el 2 en este caso. Entonces el compuesto se llama 4-metil 1-penteno. Escribimos para finalizar una forma simplificada para esa estructura, cadena de 5 carbonos mostrando solamente las terminales 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Entre el carbono 1 y 2 hay un enlace doble, y en el carbono número 4 hay localizado un sustituyente tipo metil, es decir, una sola terminal. Dos maneras de representar el compuesto 4-metil 1-penteno. Miremos ahora cómo se formulan los alquenos. Partimos entonces de un nombre conocido, verificamos la terminación, precisamente es eno, característica para los alquenos. Es un alqueno que según este prefijo ex es de 6 carbonos. Procedemos entonces a escribir de forma continua los 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Numero los carbonos en cualquier dirección, 4, 5 y 6. Este dedo me está indicando la posición del doble enlace, que en este caso entonces el doble enlace está uniendo los carbonos 2 y el que le sigue, es decir, el carbono 2 y 3. Los demás carbonos van unidos entonces con enlaces simples. Sigo analizando el nombre. Hay sustituyentes tipo metil en 2 ocasiones, ambos sustituyentes localizados en el carbono 5. Localizo entonces los 2 sustituyentes en el mismo carbono y termino la estructura completando con hidrógenos. 3 para que sea tetravalente, aquí hace falta 1, completo con hidrógenos para que queden 4, ese carbono ya tiene 1, 2, 3, le hace falta 1 para que complete 4, ese carbono tiene 2, le hacen falta 2 hidrógenos, y ese carbono ya está completo, a este le hacen falta 3, 3, aquí tenemos precisamente los grupos metil, y a este último carbono le hacen falta 3. Aquí tenemos entonces la estructura
del compuesto 5,5-dimetil 2-hexeno, estructura que podemos abreviar de esta manera. Y para terminar, estudiemos la nomenclatura de alquinos. Primera instancia, miremos cómo se nombran. Partimos entonces de una estructura conocida, identificamos que precisamente corresponde a un alquino, vemos que solo tiene carbono e hidrógeno en su estructura y principalmente predomina un enlace triple entre estos dos carbonos. Iniciamos entonces eligiendo la cadena principal, que en este caso debe contener el triple enlace. Si contamos los carbonos que hay horizontalmente, tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y vemos que esa cadena contendría el triple enlace. Miremos esta otra opción, cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Tal vez sea la cadena continua de carbonos más larga, pero no contiene el triple enlace. Por lo tanto, la cadena principal podría ser esta cadena horizontal que contiene el triple enlace y tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o esta cadena desviándonos por acá también sería continua y también contendría el triple enlace. Elegimos entonces para efectos prácticos esta cadena horizontal, iniciamos la numeración por donde primero aparezca el triple enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, identificamos sustituyentes o radicales, en este caso tenemos un radical o sustituyente de 4 carbonos continuos, tenemos entonces que el prefijo es but, es un radical de tipo butil, localizado en el carbono número 3. Es lo primero entonces que voy a nombrar, el carbono 3, hay un sustituyente tipo butil, no hay más sustituyentes para nombrar, procedo entonces a nombrar la cadena principal que es de 7 carbonos, prefijo para 7, ept, terminación característica para alquinos, ino, debo indicar además dónde está localizado ese triple enlace, según la estructura está uniendo los carbonos 1 y 2, indico la localización con el menor de los números, en este caso 1-heptino. Este compuesto entonces se puede nombrar 3-butil 1-heptino, estructura que por cierto puedo abreviar de esta manera. Veamos para finalizar cómo se formula un alquino. Partimos entonces de un nombre conocido, verificamos por la terminación que efectivamente corresponde a un alquino. Es un alquino con una cadena principal de 8 carbonos, según el prefijo oct. Procedemos entonces a escribir esos carbonos, 4, 5, 6, 7 y 8. Numeramos, en este caso de izquierda a derecha, podría ser en sentido contrario, no habría ningún problema. 8 carbonos, desde el 3 hacia el 4 está localizado un triple enlace, 1, 2, 3, enlace triple, el resto de carbonos son de tipo simple. Localizamos en el carbono número 2 un sustituyente tipo metil, es decir, de un solo carbono, carbono número 2, y en el carbono número 5 un sustituyente tipo etil, es decir, de 2 carbonos. Carbono número 5, sustituyente de 2 carbonos. Completamos entonces con hidrógenos. Hacen falta 3 acá. Para terminar de completar la estructura del compuesto tipo alquino denominado 5-etil-2-metil 3-octino. Estructura que podemos representar de forma abreviada de esta manera. Ahora practica lo aprendido mediante estos 3 problemas. En este primer problema hay que nombrar a partir de la fórmula abreviada que se está dando. En el segundo problema establecer la estructura
a partir del nombre dado, y en el tercer y último problema se da una estructura desarrollada para deducir el nombre. En la descripción de este video relaciono una tabla más completa de prefijos, así como una tabla de los radicales o sustituyentes más usados en nomenclatura de compuestos orgánicos. Comparte este video, apóyame con tu suscripción y activa la campanita para que podamos interactuar todo el tiempo. Nos vemos.